Vamos a orar, hermano. Padre Celestial, Señor, venimos delante de tu presencia, reconociendo, Señor, nuestra insuficiencia para expresar tu bendita y santa palabra. Queremos pedirte, Señor, la asistencia de tu Santo Espíritu para llevar esta palabra, Señor, sobre todo con fidelidad. Danos también la facilidad de expresarla, pero sobre todo que tu Santo Espíritu es aquel que va a suplir nuestras necesidades espirituales, a hacer nuestros cambios, Señor, que requerimos en nuestra vida, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le pedí al hermano Ariel que introdujera esta predicación con ese corito que cantábamos hace mucho tiempo, porque evidentemente que cuando el Señor estaba repartiendo los dones y los talentos, yo no estaba en la fila del canto, hermano. Yo estaba en otra fila muy lejos de ahí y no podía cometer esa osadía de cantar aquí ese corito, hermano. En esta ocasión, hermanos, yo sé que muchos de nosotros hemos experimentado la desagradable situación de no haber recibido un servicio adecuado. Y eso ha llevado a expresar una queja por parte de nosotros. Generalmente, quienes se llevan el liderazgo en esas quejas son las compañías telefónicas, si no me equivoco. Sea residencial, sea celular, sea televisión por cable y hierbas aromáticas. Hoy no hay un representante físico donde usted pueda ir a quejarse, sino que hay un número telefónico, usted marca y ese número telefónico le ofrece un menú según sea su avería, según sea su queja. Al final aparece un representante que nos da un número para que le demos seguimiento a esa reclamación y según la promesa, determinado tiempo, esa avería va a estar resuelta. Y uno toma ese número y le da seguimiento. Pero lo peor está por venir cuando pasa ese tiempo y no se soluciona esa avería. Y logramos comunicarnos nuevamente con esa compañía y para sorpresa nuestra, el representante nos dice que en el sistema, algo que no se ve, está reportado que eso está resuelto. Uno quiere entrarse por el celular o por el teléfono o por la televisión, por cable y llegar directamente donde ese representante y no precisamente, hermano, para saludarle. Pero quisiera, hermano, que viéramos en la palabra de Dios una situación similar. Vamos a ver un hombre aquí en la palabra de Dios que también, asombrado, preocupado por la situación de su pueblo, él expresó una queja. Pero él no hizo una marcha, él no creó un grupo en las redes sociales, obviamente, porque eso no existía, sino que él fue directamente donde Dios a expresar esa queja. Pero lo grande de esta situación es que este hombre empezó quejándose y al final termina cantando. Entonces yo creo que es prudente que veamos a ver cuál fue el método que este hombre utilizó para transformar esa queja en un cántico. Y es precisamente el título que le hemos puesto a este estudio, cambiando la queja en cántico. Y la proposición o la verdad central que resume todo este estudio es que si tú y yo queremos cambiar nuestras quejas en cántico, tenemos que convertirlas en motivos de oración. Para cambiar nuestra queja o nuestras quejas en cántico, debe transformar eso en un motivo de oración. Vamos entonces al libro de Habacuc, que ya ustedes lo tienen abierto. Y Habacuc pertenece al libro de los libros proféticos y específicamente los profetas menores. No que sea de menor importancia,
En la Biblia no pasa como en las grandes ligas, que hay ligas menores y ligas mayores, no. En la Biblia todos son grandes ligas. O sea, simplemente por su extensión, por la duración, este grupo de profetas, como son menos extensos, se le llaman profetas menores. El significado de Habacuc dicen que significa abrazado o aferrado. Y como veremos más adelante, Habacuc se aferró a Dios para esperar la respuesta de Dios frente a su queja. También dice Lutero que el significado de Habacuc, su nombre va muy ligado a su oficio, ya que Habacuc es aquel que se abraza a nosotros como aquel que abraza a un niño, sea para consolarle. Y eso lo veremos más adelante. Era un hombre de un carácter piadoso que estaba preocupado, asombrado, boquiabierto, por decir así, por la situación que pasaba en Judá. Y podemos decir también que Habacuc puede considerarse como el abuelo o el bisabuelo de la Reforma protestante, ya que esa frase famosa que veremos más adelante de que el justo vivirá por la fe es en Habacuc donde aparece la primera vez. Luego la utiliza el apóstol Pablo y posteriormente la usa entonces Lutero. Pero a diferencia de los demás profetas, recordemos que ¿cuál es la frase famosa en los libros proféticos? Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Entonces ahí el profeta hablaba al pueblo. Aquí no vamos a encontrar esa frase. Habacuc habló directamente con Dios y le comunicó esa conversación a su pueblo. Específicamente desarrolla su ministerio aproximadamente por los años 609 al 598. ¿Por qué sabemos eso? Porque Habacuc profetiza una invasión que van a realizar los caldeos y eso históricamente fue en el 605. O sea que si él profetiza esta cosa que no ha venido, tiene que ser obviamente un poquito antes. Fue contemporáneo también del profeta Jeremías. Pero ¿cuál era el propósito que tenía Habacuc con escribir ese libro? Pues animarnos a nosotros para que confiemos en el Señor y vivamos, hermanos, por la fe. Y él estaba preocupado por situaciones reales en su ciudad natal, en Judea, pero también este hombre tenía una confianza plena en Dios. O sea, de no dejar de vivir por la fe a pesar de todo lo que estaba ocurriendo en su alrededor. Y hoy en día es muy útil este estudio porque también podemos encontrar cómo Dios tiene un control absoluto, mi hermano, de la historia. Vamos entonces a entrar en detalle a ver la primera queja. Son 2 quejas y 2 respuestas de parte de Dios. La primera queja se encuentra desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el versículo 4. ¿Qué motiva a Habacuc a hacer esa queja? Pues Habacuc está notando que Dios parecía indiferente al pecado de Judá. Y Habacuc llega inclusive a cuestionar la sabiduría de Dios y se queda asombrado. ¿Cómo es posible de esta inactividad de Dios? O sea, Dios no está actuando y todo se está haciendo una transgresión a la ley, se está violando la ley no se ejecuta y Dios no actúa. ¿Qué pasa? Entonces Habacuc dice aquí en el versículo 2, dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Esta frase, ¿hasta cuándo?, era muy frecuente, usted lo va a encontrar en el libro de los Salmos. Es una queja repetitiva. Está diciendo, pero ven acá, ¿qué es lo que pasa? Hay asombro, hay perplejidad en Habacuc. Yo no veo a Dios actuando. ¿Por qué Dios no actúa? Entonces también dice, y no salvarás. Tú no vas a mandar, Señor, un avivamiento. Tú no vas a mandar un despertar en tu pueblo para que volvamos otra vez a la justicia. Entonces el versículo 3 nos da las características que había en esa sociedad en la cual desarrolla Habacuc su ministerio. Fíjense que había violencia, iniquidad,
molestia y destrucción. Y en el versículo 4 dice que la ley era debilitada. Existía la ley, pero miren, nadie la aplicaba, no se le hacía caso a la ley. Entonces, frente a esa primera queja, viene entonces ahora una primera respuesta de parte de Dios, que la vamos a ver a partir del versículo 5 hasta el versículo 11. Y el asombro de Habacuc ahora va a ser mayor. Si él estaba preocupado por lo que él veía, ahora él se va a asombrar más con la respuesta que Dios le da. Pues en respuesta a ese asombro, Dios le dice, pues mira, yo no voy a traer un avivamiento a Judá, no, yo le voy a traer juicio a Judá. Y le voy a traer juicio a Judá trayendo a los caldeos, un pueblo que era mucho más malo que Judá. Entonces ahora es que Habacuc se va a encontrar bien asombrado de parte de Dios. Vamos a ver algunas características. Dice aquí en el versículo 5. Dice, mirad entre las naciones, ved, asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aunque se os contare, no la creeréis. O sea, Dios le dice, mire, no es el plan que ustedes están pensando, este es mi método. Ustedes se pueden quedar asombrados, pueden quedarse boquiabiertos, pero oigan cuál va a ser el plan que yo tengo para juzgar el pecado de Judá. Y el versículo 6 al 9 describe toda la crueldad de los caldeos, que eran los mismos, o sea, babilónicos. Eran crueles, eran insensibles. Dice en el versículo 8 que caían sobre sus presas como cae un águila, o sea, un ave de rapiña, a devorarlo todo. Dice también en el mismo versículo 8 que caían como lobos nocturnos. Era el lobo que había pasado el día entero hambriento y estaba esperando la noche para acechar a su presa. Eran bastante devoradores. Versículo 9 dice que recogían todo como se recoge la arena. Usted no recoge la arena granito a granito, es por pila, una pala. Así recogían esa gente a los pueblos que ellos conquistaban. Versículo 10 dice que escarnecerán a los reyes y de los príncipes harán burla. Se reirán de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Ellos tomaban una ciudad y de los escombros hacían una muralla, un terraplén, levantaban para que nadie pudiera llegar donde ellos. Ese era el método que Dios utilizó para juzgar entonces el pecado de Judá, hermano. Entonces, versículo 11 dice que ellos, en vez de atribuir que estaban tomando esa ciudad siendo instrumento de Dios, ellos se vanagloriaban de que eso lo hacían ellos por sus propios dioses. Dice, luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza. Fíjese que está Dios en minúscula, a un Dios pagano. Entonces, ante esa afirmación que Dios le hace a Habacuc, él viene entonces ahora con una segunda queja de parte del profeta. A partir del versículo 12, entonces Habacuc ahora está todavía más desorientado. Pero ¿cómo es posible que tú vas a traer a una nación más pecadora que nosotros para aplicarnos justicia a nosotros? Yo no creo eso. Fíjese cómo empieza. Versículo 12 del capítulo 1. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh roca, para juicio lo pusiste tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Él está reconociendo la soberanía de Dios, pero él no está muy de acuerdo, con el plan de Dios. Aunque él reconoce a un Dios inmutable, dice, oh roca, yo sé que tú no cambias, yo sé que tú eres inconmovible, pero yo no entiendo toda esta situación. Fíjese en el versículo 13, entonces viene otro cuestionamiento. Dice, tú eres muy limpio de ojos para ver el mal. Pero ¿cómo es posible que un Dios tan justo permita que un pueblo más pecador que nosotros venga a tomar justicia? No entiendo esto, dice Habacuc. Yo no entiendo este plan de Dios. ¿Cómo puede ser posible esto? Versículo 13 dice, muy limpio eres de ojo para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y calla cuando destruye el impío al más justo que él?
Pero algo interesante, que Habacuc llevó esa queja delante de Dios. Y no quiero, hermano, que con lo que voy a decir me malinterprete. Yo sé que hay muchos temas sociales, reales, hermano, que nos preocupan. La ideología de género, la situación de Venezuela, la situación de Haití y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo, hermano, que sería más beneficioso si nosotros, en vez de crear un grupo en las redes sociales y hacer protestas que son inútiles, nos ponemos a orar por esas situaciones. No me malinterpreten, no tengo nada en contra del que quiera hacer eso. Pero yo veo aquí, como dice el profeta Habacuc, que Dios es el que tiene el control. Dios en última instancia es que va a dar solución a esa situación. Entonces yo creo que es mejor, es más prudente, hermano, utilizar el tiempo orando por esas situaciones reales, porque no son imaginarias, hermano, son reales. Igual que estaba pasando aquí en el tiempo de Habacuc. Pero Habacuc no se quejó con nadie. Él fue directamente donde Dios y le expresó su queja. O sea, ¿por qué? No vamos a cambiar el corazón de Dios, como hablábamos esta mañana, por más que oremos. No le vamos a dar, mire, ni siquiera información a Dios. Él lo sabe todo. Pero mire un ejemplo. Jesús, en el huerto de Getsemaní, momentos antes de ser ya apresado, oró 3 veces, o sea, con gran insistencia, en un sentido cariñoso, Abba, Padre, papacito, papi, papito, como usted quiera traducirlo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Y Jesús tenía las dos naturalezas, humana y divina. Como Dios lo sabía todo y como humano sabía que le iba a doler. Pero ¿qué pasó? ¿Cambió esa oración de Jesús la finalidad del Padre? No. ¿Pero qué pasó? Le dio fortaleza y pudo decir entonces, consumado es. O sea, no cambió, la oración no va a cambiar el corazón de Dios. Nos va a dar a nosotros el estar de acuerdo con Dios cuando Dios tome la decisión final. Esa es la finalidad de la oración. Que usted y yo estemos de acuerdo. Y usted verá cómo Habacuc, en el proceso de este libro, empieza a cambiar por medio de la oración, por medio de pasar tiempo con Dios, cambia esa actitud que empieza aquí de cuestionamiento, de no entiendo, de estoy asombrado, a estar contento de aceptar la voluntad de Dios. Volvamos al versículo 14 entonces. Esta gente, según Habacuc, trataban, o sea, los caldeos, los babilónicos, a los pueblos que ellos conquistaban, como si fueran animales, peces, dice en el versículo 14, 15, reptiles, y recogían con una red y se vanagloriaban de que eso se lo había dado su poderío, o sea, no el Dios verdadero. Miren el versículo 16, dice, por esto hará sacrificio, oiga bien, a su red. Esta gente estaban ofreciendo sacrificio a las armas, ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Entonces, Habacuc le dice, vaciará por esto su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Dios, si tú vas a permitir, tú vas a seguir permitiendo que esto siga sucediendo continuamente, esto no va a acabar nunca, Señor. Y mire entonces una primera enseñanza aquí en el capítulo 1 del versículo 2. Mire cómo dice Habacuc terminando este diálogo con Dios. Dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Yo no sé si a usted le pasa lo que a mí me pasa con las oraciones. Las oraciones mías, y tengo que confesarlo delante de ustedes, son como los titulares de los periódicos. El primer día, en 8 columnas. El segundo día, en la primera página, pero un poquito más pequeño el cuadro.
Y así va pasando el tiempo. Esa oración va pasando igual que la noticia. Ya aparece en las páginas más lejanas de la primera página del periódico y el cuadrito más chiquito hasta que desaparece la noticia del periódico. Así me pasa con las oraciones. Y esto quiero aprenderlo de Habacuc. Habacuc dijo, no, yo me voy a quedar esperando como se queda un centinela en la muralla esperando que tú me respondas, Señor. Hombre, desafió a Dios, podemos decirlo. Yo voy a esperar que tú me respondas. Nosotros empezamos a orar por una cosa, 2 o 3 días, y se nos olvida. No, Habacuc se quedó esperando que Dios le diera respuesta a su oración, a esa queja. Entonces ahora Dios le va a responder a Habacuc de esa segunda queja. A partir del versículo 2. Dice, y Jehová me respondió y me dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyere en ella. Yo te voy a responder. Ahora busca una tabla y escríbela, porque lo que te voy a decir es sumamente importante. Es una profecía que se va a cumplir. Puede ser que tarde un poquito, puede ser que tarde un poco de tiempo, pero se va a cumplir. Por eso quiero que tú la escribas. Versículo 3. Versículo 2. Y dice, escríbela, y hay una doble interpretación aquí. Para que corra el que leyere en ella. Sea para que le entienda, y esa palabra corra en esa persona que la lee, o también que esa persona salga corriendo y le comunique a otro que viene una profecía y que se va a cumplir. Y hermanos, históricamente esa profecía se cumplió en el año 539, cuando Ciro acabó con el imperio de los caldeos. Usted puede comprobarlo a través de la historia universal. Dios tomó juicio contra esos caldeos. Y ahí empieza entonces, en ese versículo 3, Dios le dice, no te preocupes, que yo no me he olvidado, yo voy a tomarle juicio también a los caldeos. Los caldeos van a juzgar a Judá, pero yo también voy a juzgar a los caldeos. Versículo 4. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Y ahí viene, mas el justo por la fe vivirá. O sea, a diferencia de el incrédulo, igual que los caldeos que se enorgullecían y atribuían esas victorias militares a su poderío militar, a sus propios dioses, Dios le dice, no te preocupes, Habacuc. No te preocupes por lo que está pasando a tu alrededor. Dice, el justo vivirá por la fe. Confía en lo que yo te voy a decir. Y también tenemos que aplicarnos eso a nosotros. Por más mala que veamos la situación, tenemos que confiar en lo que Dios ha revelado en su palabra, hermano. Y vivir por fe. Vamos a creerle a Dios, hermano. Vamos a dejar esa situación. Y ese versículo aparece 3 veces en las Escrituras. Como dijimos ahorita, aparece en Hebreos, capítulo 10, 38, en Romanos 1, 17 y en Gálatas 3, 11. Ese versículo fue uno de los pilares para la Reforma Protestante, solo fe. Solo fe. El justo vivirá por la fe. El doctor MacArthur, en su Biblia de estudio, comentando ese versículo, dice esta frase. La citamos, dice, la fe no es un acto que se realiza una sola vez, sino una manera de vivir. Dice, el creyente verdadero, quien es declarado justo por Dios, va a preservar en la fe porque ese es su patrón de vida. No es que usted hizo una profesión de fe, es que vivamos, hermanos, por fe. Y en todo el capítulo, ahora siguiente, desde el versículo 5 hasta el versículo 20, Dios le va a explicar ahora el destino que Él va a tomar acerca de los caldeos. En el versículo 5 simplemente es una introducción, porque ahora después siguen una serie de ayes, una serie de acusaciones
a los caldeos, pero en el versículo 5 es la ilustración que nos dice, dice, y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá, e ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Haciendo una ilustración ahí, dice, así como el que dado al alcohol puede pecar en exceso, y a su vez esto le va a llevar a ser orgulloso y arrogante. Proverbios 3, 15 y 16 nos dice, la sanguijuela tiene 2 hijos que dicen, dame, dame. 3 cosas, dice, hay que nunca se sacian, y aún la cuarta nunca dice basta. El Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de agua, y el fuego que nunca dice basta. Esa misma característica tenían los caldeos, los babilonios. Por eso Dios ahora pasa a juzgarlo por 5 cosas. Y cuando vemos esa palabrita, hay, que en gramática se llama una interjección, es una palabra que cuando ya usted la expresa, ella misma ya da la idea de que hay que prestar atención, que viene algo importante. Y por eso dice hay. Y ahí empiezan 5 hay. En el primer hay lo vamos a encontrar en el versículo 6 al versículo 8. Esta gente, los caldeos, acumulaban su territorio por la forma de opresión, por la fuerza. Por eso dice, todos esos son todos los pueblos que ustedes, los caldeos, han acabado con ellos. Esos pueblos ahora se van a rebelar contra usted. Ustedes han tomado, dice, prenda sobre prenda. Los caldeos le ponían unos impuestos sumamente altísimos a los pueblos que ellos conquistaban. Y lógicamente, como no podían pagar, le quitaban esa prenda que ellos tenían en garantía. Y acababan con todos esos pueblos. El segundo ay está a partir del versículo 9 al 11, es por la codicia que tenían los caldeos. Dice que ponían sus ciudades como un nido alto. Ya hablamos del terraplén, pues ellos hacían eso. O sea, las ciudades de los caldeos babilónicos eran con unos muros muy altos para evitar que los enemigos de ellos pudieran tomarle venganza. Y Dios le dice, no te preocupes, por más alto que tú pongas el nido, yo te voy a llegar hasta allá. En el versículo 10 dice que ellos tomaron consejo vergonzoso. Los líderes caldeos eran los que daban las órdenes de matar, de destruir. Ese era un consejo vergonzoso. Dice, pero esos pueblos, versículo 11, dice, van a tomar juicio. Dice, aún la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado les responderá. Si tú has robado madera, tú has robado tierra, pero esos mismos elementos van a caer, sea sobre ti, van a caer en juicio contra ti. El tercer ay es porque eran crueles y déspotas. Versículos 12 al 14. Esa gente entraba, derramaban sangre, mataban, destruían, pero dice, todo eso va a ser ahora asolado por el fuego de Dios. O sea, tu trabajo ha sido en vano, porque tú te exaltaste, pensaste que eso era tu Dios que te estaba dando eso, pero el Dios verdadero va a tomar conciencia de esto y te va a hacer juicio. Y Dios aquí está llevando al profeta Habacuc un tiempo mucho más lejos. Fíjense que le dice en el versículo 14, dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Eso no se iba a cumplir en ese momento, se iba a cumplir en el reino milenial. Está poniendo al profeta a mirar un poco más allá de sus circunstancias que lo estaban preocupando. El cuarto ay es la ebriedad. Dice que los babilónicos intoxicaban, emborrachaban a los pueblos vecinos para poderlo hacer prisionero más fácil. Una gente borracho es más fácil de dominar. Pues dice que ahora tú emborrachaste a esa gente, pues entonces mira, Dios te va a dar a ti también y te va a dar del cáliz del juicio de Dios
Dice ahí en el versículo 16, que te dará a beber. 16, dice, te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Y como es frecuente, después de una borrachera, viene algo muy desagradable, que es un vómito. Dice, pues mira, contrario a que la tierra de los caldeos va a estar llena de vómito, de abominación, la tierra va a estar llena del conocimiento de Jehová cuando Él ejecute esos juicios. Versículo 17 también condena la rapiña de esta gente. Robaban materiales de construcción, personas en sus campañas militares, ocupaban todos los territorios, destruían todo. No tenían compasión de nadie. Y el último es el de la idolatría, la quinta acusación. Fíjese que en el versículo 18 le dice, ¿de qué le sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe su hacedor en sus obras. Hermano, mire, nosotros que hemos salido, Dios nos ha sacado de religiones de idolatría, es la cosa, mire, más insensata. A mi casa llegó una vez una estatua de San Gregorio Hernández, un médico venezolano que la Iglesia Católica lo hizo santo. Pero lo que tenía de particular era que como la estatua era de un médico, la estatua cambiaba de color según estaba la salud de la familia. Hermano, y lo grande de eso es que nosotros no lo creíamos. Uno miraba la cara del santico. Está rosado, pálido. Ay, hay alguien enfermo aquí en la familia. Está rosadito. Estamos todos en salud. Hermano, mire, gracias, Señor, de donde Dios nos sacó, hermano. Porque mire, algo tan insensato, hermano. Y uno creía eso. Así le dice el profeta. O sea, le está diciendo, ay del que le dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. Me recuerda aquí el pasaje de Jeremías, del profeta Elías, cuando estaba contendiendo con los profetas de Baal. Él, en ton de burla, él le decía, grite más alto, porque a lo mejor es Dios y está meditando y está ocupado y no oye. O sea, grite más alto, y no había respuesta por parte de los dioses falsos. Pero algo interesante aquí, en el versículo 18 habla de imágenes mudas. En el versículo 19 habla de piedras mudas. Pero contraste esto, hermano, con el versículo 20, donde termina esa conversación de Dios con el profeta Habacuc. Contrario a eso, dice el versículo 20, dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y no es que está diciendo, mira, olvídate que Dios está lejísimo. No, todo lo contrario, hermano. Dios está en su santo templo, está atento a nosotros, está atento a ti y a mí. ¿Cuál es la distancia más corta hoy en día, hermano? ¿Cuál es la distancia más corta de una situación a otra hoy en día, en la época tecnológica? ¿Cómo dicen los anuncios? ¿A qué? A un clic de distancia. Pues mire, la oración es más rápida que un clic. Porque para el clic tiene que mover el dedo. Pero para usted orar no tiene que mover el dedo. Nada más tiene que comunicarnos mentalmente con Dios. O sea, Dios está más cerca que cualquier cosa, hermano. O sea, Dios está con nuestro pensamiento. O sea, Dios está atento a nosotros. Y Él quiere que le clamemos, hermano. Dios no está que dice, ahí en su santo templo, o sea, muy lejos. No. Es que está sentado, atento a lo que está pasando. Y nos olvidamos nosotros cuando estamos en una situación de dificultad. Queremos echar la batalla nosotros solos. Y así no vamos a poder. Vamos a entrar entonces ya en el último punto. Es el triunfo, hermano, de la fe en el capítulo número 3. El capítulo número 3 empieza aquí con una palabra de difícil interpretación. Dice aquí, oración
del profeta Habacuc sobre Sigionot. Ya el profeta ha terminado su diálogo con Dios. Él expresó 2 quejas. Dios le respondió esas 2 quejas. Ahora el profeta Habacuc cambia el tono. Dice aquí los estudiosos de la palabra de Dios que el significado de esta palabra de Sigionot no está muy claro. Pero aparentemente era una forma musical, pero que tenía un sentido de tristeza, de una carga. Entonces, por eso, todo este capítulo 3, el profeta entonces empieza aquí ya con una carga. Y él sabe que Dios va a ejecutar juicio contra Judá, y él sabe que Dios también va a ejecutar juicio contra los caldeos, y el profeta entonces aquí viene y trae esa carga a Dios. Versículo 2 dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Dice: en la ira, acuérdate también de la misericordia. Entonces el profeta, en ese tono, empieza esa meditación en las grandes obras de Dios. Vamos a ir un poquito rápido porque es muy repetitivo. Desde el versículo 3 hasta el 15 son recordatorios de cómo Dios trató, cómo Dios intervino en el Antiguo Testamento cuando liberaba al pueblo de Israel de Egipto y también sobre su victoria sobre Canaán. Es muy frecuente que esas figuras se utilicen como una similar a la liberación del pueblo de Israel en el futuro. O sea, por eso vamos a pasar un poquito rápido ahí para entrar ya en la parte final del mensaje. Entonces aquí le dice, a partir del versículo 3, dice: Dios vendrá de Temán y del santo monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, la tierra se llenó de su alabanza. Rayos brillantes salían, o sea, todo el control de Dios, sea sobre su naturaleza. Aquella chequina, aquella gloria de Dios que tuvo sobre el campamento de Israel, o sea, que los acompañó esos 40 años, dice que también nos va a acompañar a nosotros. Debemos meditar. Si Dios actuó así en el pasado, Dios puede actuar así también ahora con nosotros. Y versículo 7 le dice: he visto las tiendas de Cusán, eso es el pueblo que él juzgó de Etiopía, y también a los madianitas. O sea, si Dios tomó juicio contra otros pueblos, enemigos de su pueblo, también Dios está atento a eso. Versículo 8 habla de carros, de caballos, o sea, la forma militar en la cual Dios va a actuar similar a ese imperio babilónico, pues Dios también tiene esa misma fortaleza. Versículo 11 llega y nos recuerda también aquella batalla en Gabaón, cuando el sol y la luna se detuvieron por mandato de Josué, cuando dijo: detente tú, sol y luna en Gabaón, y tú luna en el valle de Ajalón. Dice el versículo que el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente hubo vengado a sus enemigos. O sea que todos son similares. Versículo 13 dice: tú socorriste a tu ungido. Es lo mismo, o sea, así como tú socorriste a tu pueblo en el pasado, dice el profeta: yo sé que tú también nos va a socorrer. Aunque el versículo 14 dice: aunque el enemigo vino para apropiarse de nuestro territorio, horadaste, dice, con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros, y cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. O sea, aún no importa la agresividad que tenga el enemigo, Dios va a actuar a favor nuestro. Y caemos entonces, el más importante, ya en el versículo 16. Dice el profeta aquí que cuando él meditó en todas estas cosas, dice: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios,
pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Hermano, cuando pasamos tiempo con la palabra de Dios, cuando estudiamos el carácter de Dios, hermano, te queda insuficiencia, temor, nos sentimos inmundos, nos sentimos impuros ante la santidad de Dios. Y eso fue lo mismo que experimentó aquí el profeta Habacuc. O sea, cuando él tuvo ese encuentro con Dios, cuando él pudo vaciar su corazón en oración por sus angustias, sus preocupaciones que él tenía, sus quejas, y entendió el carácter de Dios, dice, oye, me sentí podrido, me sentí inmundo, me sentí carcomido, dice otra versión, o sea, frente a esta santidad de Dios. Pero lo más importante está al final del versículo 16. Dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. ¿Usted ve el cambio ahí de la oración? ¿Cómo estaba Habacuc al principio de este libro? Se quejaba frente a Dios, no entendía a Dios, cuestionaba a Dios, no estaba de acuerdo con el método de Dios, pero como beneficio de haber orado, de haber llevado su queja delante de Dios, de haber meditado en las grandes obras de Dios, mire cómo dice ahí, no cambió el corazón de Dios. Dios mandó la invasión. Dios vino y ocupó a Judá por los caldeos. Pero ¿qué dice la ley? Yo voy a estar quieto el día de la angustia. El día más terrible para Habacuc tendría que ser el día que su nación fuera ocupada por el enemigo. Pero como él entendió que ese era el plan de Dios, dice ahí, yo estaré quieto en el día de la angustia. Y como hemos explicado, la angustia es ya cuando la presión mental es tan fuerte que se refleja entonces en lo físico. Esa es la definición de angustia médicamente. Es una presión mental tan fuerte que ya eso explota a lo físico, con muchísimas manifestaciones físicas. Pero dice Habacuc, ese día yo voy a estar, mire, tranquilo, relax. Eso no lo da ningún medicamento. No hay medicamento que dé eso. Eso lo da el descansar en las promesas de Dios. Yo voy a estar quieto el día de la angustia. Y ahora pasamos, hermano, a la parte más conocida. Dice aquí que aunque la higuera no florezca, y no tenemos que ser, hermano, expertos en botánica ni en ciencias naturales para saber que los árboles frutales, antes de dar fruto, ¿qué dan? Flor, hermano. A lo mejor la higuera nunca la hemos visto, pero hemos visto una mata de mango. Y cuando vemos esa mata de mango llena de flores, este año vamos a comer mucho mango, hermano. Pues mire, el profeta aquí está diciendo, aunque la higuera no florezca, y note aquí que este pueblo que iba a invadir iba a afectar 3 elementos fundamentales en la cultura del pueblo de Judá. Ahí menciona la higuera, menciona el olivo y menciona la vid. Póngase a pensar, y ya por cuestión de tiempo no tenemos que abundar tanto en esto. Con todas esas situaciones ahí, la escasez que iba a haber en esa situación ahí. No habían higos, no había vid. Si no había vid, no había jugo de uva, no había vino, no había olivo, no había aceite, no había con qué encender la lámpara, no habían cereales, no había cómo mantener los animales, sin animales tampoco había sacrificio,
no había carne, no había leche, no había mantequilla, hermano, un largo etcétera de escasez. Nosotros, y veníamos comentándolo en el carro a propósito de la sequía, hemos hecho fila por muchas cosas. Yo no sé usted, pero yo he hecho fila por gasolina, por pan, por azúcar, por gas propano, por hielo en los ciclones. Pero no todo junto, hermano. Gracias a Dios ha sido dosificado. Yo he cargado agua. En Ciudad Nueva yo tenía que cargar agua. En tal hidrante que hay agua, uno iba con un campumbo allá a llenar eso. Hermano, eso es lo más pesado del mundo. Porque con la brea que da cargarlo y lo fácil que se gasta. Eso es duro, hermano. Entonces, esta situación era todo junto, hermano. Todo junto. Pero note que dice aquí el profeta en el versículo 18. Con todo, a pesar de todo, dice, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Fíjese que él no se goza ahí en el Dios de su prosperidad. No se goza en el Dios de su salvación, hermano. En el Salmo 18, el versículo 34, dice ahí, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Dice, me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó, tu benignidad me ha engrandecido. Entonces, cuando tú y yo valoramos el precio de la salvación, hermano, no hay escasez que importe. Tenemos que vivir por fe, hermano, creerle a Dios, tengamos o no tengamos bienes materiales. Estemos en abundancia o estemos en escasez, tenemos que vivir por fe, como declara el profeta Habacuc. Y finalmente él dice, el Señor Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. La cierva es parecido al venado, tiene unas patas largas pero bastante fuertes. Dice que le permite subir por encima de las lomas y no resbalarse, no caerse. Así mismo, hermanos, si nosotros confiamos en el Señor, podemos estar por encima de las situaciones adversas que vienen y vendrán a nuestra vida, hermano. Pero tenemos que confiar en el Señor, a pesar de situaciones reales que vienen a nuestra vida. Y Habacuc termina este libro diciendo al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. ¿Qué está diciendo Habacuc? Canten eso. ¿Y cómo empezó este capítulo 3? Con una oración de lamento. Pero a medida que fue entrando en el conocimiento de Dios, ahora él cambia esa queja, él cambia ese lamento en un canto. Dice ahí que eso se llama un negionot, que eso es un canto cuando usted lograba una victoria. O sea, una entonación con una marcha de forma marcial. O sea, cante con ánimo, cante eso, hermano. Confíe en el Señor, viva por fe y no ponga los ojos en las circunstancias. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por este libro allá escondido, Señor. Se nos pierde a veces en el Antiguo Testamento. Pero cuán rico ha sido el pasar tiempo con él. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este recordatorio del profeta Habacuc de que aún con circunstancias adversas, él pudo confiar en ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir por fe.
Ayúdanos a llevar nuestras quejas, Señor, a tu presencia, convirtiéndolas en motivo de oraciones, y que tú nos des, Señor, la paz, la tranquilidad, cuando tú tomes la decisión, la respuesta a esta queja, Señor. Gracias.